personas diferentes. Boulevard esta mañana con Marta Martín, Natalia Rojo y Cristina Ruiz, y nos acompaña también el director adjunto del diario La Vanguardia, que ha presentado estos días en Euskadi su último libro titulado Aquí no hemos venido a estudiar, invitado por Ezker Anitza, Izquierda Unida y el Partido Comunista. Se encuentra Enric Llurena con nosotros en los estudios. Enric, buen día, buenos días. Hola, muy buenos días. Buen día. Hablamos mucho por teléfono desde Madrid, que es donde trabajas, pero es un placer tenerte con nosotros en los estudios. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué nos puedes contar? Lo primero, ahora hablaremos un poco de cómo está la política también, pero de este libro concretamente, Aquí no hemos venido a estudiar, que nos traslada a la prisión de Burgos en el año 1962, ese término. 6 presidiarios discuten y en realidad es una reunión del Comité del Partido Comunista de España en la prisión, y cuando el régimen aparentemente se tambalea, uno de los presos dice eso, ¿no? Aquí no hemos venido a estudiar, y otro dice lo contrario. ¿Qué encontramos en este libro? Bueno, el núcleo del libro, el núcleo argumental es esta discusión que tuvo lugar, es un hecho real, en finales del 62, principios del 63. Uno de los protagonistas de la discusión fue Ramón Ormazábal. Se había producido la huelga general en Asturias, se había producido unas huelgas muy importantes en el País Vasco. Alguna cosa en España estaba cambiando como consecuencia del plan de estabilización del 59, y como ocurre tantas veces cuando las cosas parece que cambian de velocidad o de dirección, pues se produjo, había interpretaciones distintas, ¿no?, sobre lo que aquello significaba. Para algunos dirigentes en aquel momento del Partido Comunista, que era la principal fuerza de oposición, era un signo inequívoco de que el régimen estaba a punto de colapsar, y que por lo tanto de ello se derivaba pues toda una idea de práctica, ¿no?, es decir, de protestas, etcétera. Ellos estaban en la cárcel, y Ormazábal pues proponía, habían detenido a Grimao, se sabía que lo iban a ejecutar, pues una cadena de protestas muy fuertes dentro de la cárcel. En cambio había otros que sostenían que, bueno, sí, que estaban pasando cosas, pero que no veían claro que ello fuese la señal de una inminente colapso de la dictadura. Y ahí se produjo una discusión bastante dramática, porque claro, en el interior de la cárcel tomar una decisión o tomar otra tiene consecuencias reales, ¿no? Es decir, una huelga de hambre indefinida pues significa castigo, significa prolongación de penas, etcétera, etcétera. Yo tenía constancia de esa discusión porque conocía a uno de los protagonistas, el que sostenía que había que estudiar. El tema de por qué estudiar en la cárcel, bueno, porque ellos habían creado una estructura de estudio bastante intensa a partir de la propia escuela de la cárcel, pero también con actividades, digamos, propias, ¿no? Y entonces, bueno, es una discusión casi monacal, ¿no? Es decir, aquí estudiamos o nos dedicamos a la acción porque esto se va a caer, y la cárcel de Burgos ha de ser como la punta de lanza de una gran protesta general que hará caer al franquismo, ¿no? En el fondo es un debate que puede estar vivo, ¿no? Y que se da hoy, que se dará pasado mañana en otros contextos. Sindicales pero que es siempre, para mí, esta era la categoría que creo que trascendía un poco del momento, ¿no? Que es cuando algo está cambiando, es la dificultad de percibir hacia en qué dirección van a tomar los cambios y por lo tanto qué hay que hacer. Poner un ejemplo muy contemporáneo, muy de nuestros días. En estos momentos estamos en el umbral del despliegue de la inteligencia artificial. Y sabemos que algo importante va a cambiar en nuestras vidas en los próximos decenios. Pero no sabemos exactamente qué. Y eso nos coloca en una posición de una cierta angustia, ¿no? Claro. Y habrá una gran discusión porque saldrán especialistas que dirán no, los cambios pueden ser estos y las normas, en fin, las actitudes que hay que adoptar y las medidas que hay que adoptar son estas otras, pero saldrán otros que dirán no, esto tiene otras características, ¿no? Son estos momentos que tiene la historia que pueden ser de muy distinta naturaleza, que te colocan ante disyuntivas muy serias. Entonces, claro, la vida en la cárcel es una vida, bueno, yo creo que literariamente tiene mucha intensidad la narración, pero en este caso no, ya digo, el libro no es un libro de ficción, es una reconstrucción histórica de unos hechos reales. Y ayer, bueno, ahora ha salido la 5ª edición del libro, he incorporado un capítulo nuevo, porque había un protagonista que se me había escapado, que es
el otro Ormazábal, Luis Mario Ormazábal, que estaba en aquel momento en la cárcel de Burgos, era más joven que los protagonistas del relato, que vive, tiene 98 años, una lucidez extraordinaria, conserva una memoria intacta de todos los acontecimientos y bueno, y hace unos meses pude hablar con él y él me explicó, me aportó algunos datos nuevos que he incorporado en esta última edición. Hay un capítulo dedicado específicamente a él y él estuvo ayer, bueno, lo agradezco mucho, estuvo ayer conmigo en la presentación en Bilbao. del libro. Ahí está, ¿eh? Aquí no hemos venido a estudiar el libro de Enric Juliana, que es que Nietzsche además presenta y enmarca dentro del debate abierto en el seno de la izquierda ahora mismo, ¿no? Y la apuesta de esta formación por sumar fuerzas. Aquí hemos venido a sumar. Podría ser el siguiente libro. ¿Cómo está la cosa? Pues mira, yo visto desde Euskadi, porque ayer estuve cenando por la noche con algunas personas de Izquierda Unida y vi que es que esto es una constante en España. O sea, a la que sales de Madrid, la temperatura baja, la presión baja y todo parece como más, no sé, como más sosegado, ¿no? A la que te acercas al centro, aquello parece que cada día parece que el mundo se vaya a hundir, luego no se hunde nada, ¿no? Bueno, por lo tanto, visto desde Bilbao, me parece que existen las posibilidades de que lleguen a algún tipo de acuerdo. Visto desde Madrid, pues hay días que parece imposible, ¿no? Porque la olla a presión va muy fuerte. Y porque todo el mundo habla y luego, en fin, yo creo que los principales dirigentes, tanto Yolanda Díaz como los dirigentes de Podemos y el dirigente vicario de Podemos, que es Pablo Iglesias, se han metido en un bucle. Quizá lo primero que tendrán que hacer es salir del bucle. Porque, bueno, pues si cada 2 días las declaraciones han de ser de reproche, pues llega un momento en que estas cosas difícilmente tienen vuelta atrás, ¿no? Y la realidad es que las bases, digamos, programáticas o de ideas que ellos defienden, unos y otros, hay diferencias, sí, es verdad. Sobre todo hay diferencias de tono y posiblemente también de contenido. También diré una cosa, en las confrontaciones políticas, cuando se quiere tener diferencias, se encuentran, ¿eh? Las diferencias salen como las setas debajo de las piedras. Y cuando se quiere unificar posiciones, también, entonces un día se descubre que las posiciones son más cercanas. Yo pienso que ahí depende todo mucho de la voluntad real, ¿no? Ahora, lo que sí yo veo es que en este último mes se han equivocado bastante, sinceramente. Además, exhibir de una forma muy sonora los desacuerdos cuando falta un mes para unas elecciones de carácter municipal y autonómico me parece como mínimo temerario, ¿no? Y todo se reduce a una cuestión de egos. Bueno, esta es sí, puede ser una lectura y yo no la descartaría, claro. Lo que pasa que los egos, a ver, egos para hacer política, para hacer, incluso diría el periodismo, es decir, sin ego muy lejos no se va. Esta es la época del ego, ¿eh? Porque toda la estructura cultural, todas las cosas, es decir, yo está hoy en primerísima línea. Si os fijáis bien, las direcciones colegiadas solo subsisten, creo que en el Partido Nacionalista Vasco, que es el único partido de la vieja escuela, que aquello es oye, ¿quién ha decidido esto? El Euskadi Buru Batzar. Bueno, ya está. ¿Quién es la autoridad? El Euskadi Buru Batzar. Pero esto, si os fijáis bien, en la política en general ya no es así. O sea, la dirección colegiada ha dejado de existir. Yolanda Díaz, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Ione Belarra, Núñez Feijóo, ya no digamos Isabel Díaz Ayuso y la voz que le susurra en el oído, ¿no? Bueno, ¿dónde están las direcciones colegiadas? Solo quedan aquí. Los Euskadi Buru Batzar. No es un detalle menor, porque es que es como un cambio cultural profundo, ¿no? Es decir, antes las direcciones de los partidos se reunían, se sabía que había diferencias, a veces estas diferencias se hacían muy visibles,
pero esa existencia de un órgano de colegiado de discusión, no sé, le daba un timbre distinto a la política. Ahora todo tiene un sello mucho más personal, mucho más rápido. A mí, quizá porque ya me estoy haciendo mayor, eso no me acaba de convencer. ¿Y a Pedro Sánchez crees que esto le preocupa de verdad? ¿No? El ver que esta izquierda o su lado de la izquierda está dividido, que se sacan los ojos entre ellos. Bueno, a ver, por un lado yo creo que el Partido Socialista lo que va a hacer, cumpliendo con su obligación, es intentar obtener el mejor resultado posible en las próximas citas electorales. Y si desde su izquierda le ceden espacio, pues lo va a intentar tomar, ¿no? Lógicamente, es que no tiene todo el sentido del mundo. Quiero recordar de que Zapatero en las elecciones del 2008 generales pues se plantó en 11 millones de votos y dejó a Izquierda Unida creo que con 1 o 2 diputados en el Congreso. ¿Se puede volver a repetir eso? Hombre, no, parece que no, pero cuidado, o sea, lo que no sabemos todavía es la elasticidad del Partido Socialista, pasada la crisis económica, si la ha recuperado. Antes tenía una elasticidad que le permitió llegar a los 11 millones de votos en las elecciones generales del 8. Recuerdo, Zapatero, luego ya vino la crisis y las cosas se complicaron. ¿Podría Sánchez es decir, que un sector de la izquierda se siente decepcionado por estas peleas, por este clima que se ha creado estas semanas? Pues ya se acabó, yo voto al Partido Socialista. Pues el PSOE va a intentar que eso ocurra y está en su derecho. ¿Hasta dónde llega esta elasticidad? Lo veremos. No. Ahora, también yo creo que a él le preocupa efectivamente que se produzca ahí una división porque el sistema electoral español es el que es. No es tanto la ley DON, es la asignación de escaños por provincias. El tercer puesto en muchas provincias va a ser determinante. Entonces no es lo mismo que el tercer lugar, la tercera posición, la alcance Sumar, por ejemplo, que la alcance Vox. Claro. Porque esto es un diputado que va hacia una dirección o hacia otra. Marta, ¿querías apuntar algo? Sí, cuando alude a ese posible trasvase, ¿no?, de voto del electorado, lo cierto es que el perfil del electorado de Sumar, un potencial Sumar futurible, o el actual de Unidas Podemos, no parece que tenga ahora mismo un paraguas protector bajo el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que es un electorado más joven, nacido de una movilización social. El Partido Socialista representa igual un partido más de estamento, más institucional. Sí. No sé si comparte esa visión de que quizás ese trasvase no sea posible. No, pero he expresado mis dudas sobre la elasticidad y la capacidad de... Tienen razón, efectivamente, para las nuevas generaciones, pues pese a los esfuerzos de Sánchez, pues el Partido Socialista puede parecer como demasiado institucional, como algo un poco viejo todavía. Sí, ahora, yo diría que, fijémonos bien, el mapa actual, tanto en el Congreso como también en la mayoría de las autonomías y no pocos ayuntamientos, se deriva de las elecciones de 2015, elecciones municipales, que fueron las primeras elecciones en las que de una forma muy manifiesta, antes se habían producido las europeas del 14, pero yo creo que donde se producen momentos de ruptura respecto al sistema político tradicional es en las municipales del 2015, donde las nuevas candidaturas de izquierda pues consiguen la alcaldía de Madrid, la de Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. En el País Vasco yo creo que ese terremoto fue menos intenso, sí, porque vuestro sistema político aquí es que ha demostrado tener más estabilidad. Y eso le permitió, atención, al Partido Socialista recuperar presidencias de autonomías que había perdido, Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, Baleares. Entonces, ese mapa se dibuja en el 15. En aquel momento había una fuerte indignación como consecuencia de la crisis que sobre todo tenía como principales protagonistas a los jóvenes que hoy tienen 8 años más que entonces. ¿Cuál es el estado de ánimo de aquella generación que protagonizó aquella protesta política? Esa es la pregunta. Es decir, ¿siguen instalados en la misma posición de denuncia
o bien hoy prefieren unas posiciones más programáticas. En el fondo, la discusión que se está dando entre Podemos y Sumar va por ahí, ¿no? Es decir, Podemos, si no he interpretado mal, pues lo que viene a decir es que hay que mantener un fondo, la percusión, nuestra percusión ha de continuar recordando la percusión de 2015. Nosotros hemos de ser un partido que no se conforma, ¿no? Es decir, que estamos denunciando. Y en cambio hay otra posición que dice, bueno, sí, muy bien, pero ahora lo que la gente espera de nosotros son cosas concretas, ¿no? Que gobernemos, que vayamos desplegando, que demostremos con los actos de que se pueden hacer cosas algo distintas. ¿Son antagónicas estas dos posiciones? Creo que no, pero no son exactamente las mismas. Claro. Y ahí pienso que está uno de los puntos de la cuestión. Cristina, no sé si quieres hacer estaba algún pensando comentario. en esta reflexión lo interesante que es escucharle, porque hace pensar, ¿no? Y es un poco lo que representan en sí mismo la vicepresidenta del Gobierno y el señor Iglesias, ¿no? Porque al final uno cuando está en política o tiene esa vocación de servicio público lo quiere para transformar la realidad, para solucionar problemas y claro, llegar a ser vicepresidente del Gobierno y renunciar a serlo, ¿no? Es que realmente lo que le gusta es la otra parte, ¿no? La combativa, bueno, pues es encarnar, ¿no? Esas dos almas, ¿no? que señalabas, ¿no? Luego quería preguntarle, porque también me ha gustado mucho la reflexión en torno a cómo está cambiando la política, lo de la toma de decisiones, ¿no? De las direcciones colegiadas de los partidos y bueno, la personalización. Pero yo creo que también hay más cambios, ¿no? Si hay algunos otros, aparte de estos, que estén presentes y que hagan que hacer política ahora, pues no sé, cada vez tenga menos que ver a lo que era hacer política antes, ¿no? No sé, ahora que nosotros, estoy acordándome, no sé, de Rodolfo Ares, ¿no? Que se le acaba de homenajear, ¿no? Es decir, también se está desapareciendo, ¿no? Una generación y unos referentes en todos los partidos, ¿no? Que encarnaban también otra manera de entender el hacer política, ¿no? No había esos egos, yo creo, ¿no? O los egos estaban más dedicados a la... Había liderazgos y ambición, porque siempre a la que tiene que haber, pero tiene que haber. Aprovecho estoy en Bilbao para decir lo siguiente, al hilo de lo que usted plantea. Es decir, ¿cuál es el mejor orador en estos momentos del Congreso de los Diputados? O sea, consenso sobre quién es el mejor orador hoy en Madrid, en el Congreso. Aitor Esteban. Sí, sin ningún tipo de discusión. Aitor Esteban. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué caracteriza a Aitor Esteban? El primero, un señor que sabe hablar. Primero, si vas al Congreso, has de saber hablar. Si vas a trabajar a La Vanguardia o al diario de ella, has de saber escribir. Parece básico, pero hay que recordar. Si vas a dirigir un programa de Radio Euskadi, pues has de tener dotes para la locución y una cierta noción de las cosas sobre las cuales vas a hablar. Este es el primer punto, ¿no? Entonces, Aitor Esteban sabe hablar, tiene una buena formación. Está claro la manera como él se expresa, es un hombre con una buena formación y que no está, sí, que ves que busca el titular, no, él busca y lo acaba dando, pero no está pendiente de que la frase que acaba de soltar esté al cabo de 10 minutos en el Twitter. Como le pasó el lunes en la entrevista que lo del tractor fue insuperable. No está, es alguien que yo creo que esto es muy importante. O sea, las redes están creando una especie de ritmo angustioso, ¿no? Entonces, alejarse, eso es muy importante. Y Aitor Esteban está triunfando en el Congreso porque se aleja de eso. Pues un placer, Enric, Juliana. Seguiremos charlando seguro cuando la ocasión lo merezca. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Natalia, Cristina, Marta, eskerrik asko. Eskerrik asko. Sí.